El Señor eligió a 7 iglesias del Asia Menor a causa de sus nombres y el estado espiritual correspondientes a estos nombres para hacerlas servir como imágenes proféticas de toda la iglesia de Dios a través de las 7 etapas de la historia del cristianismo. Desde el día de Pentecostés, que nace la iglesia de Cristo, hasta el final de los tiempos con la segunda venida de Cristo, va a ser el periodo que van a abarcar estas 7 iglesias. Van a ser periodos de tiempo históricos. Y se va a dirigir a ellas de la siguiente manera. Cuando se dirige a las 7 iglesias, cada nombre de ellas tiene un significado, tiene una personalidad, tiene una recomendación, hay una reprobación o reproche, se le aconseja y se le da una promesa. Como usted puede ver, ahí están las 7 iglesias a las que son dirigidas estas cartas. Y empieza con Éfeso, luego si no me equivoco sí es Esmirna, Sardis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Y antiguamente era como se entregaba la correspondencia de esa forma. De esta misma manera se les va a entregar en sentido profético la correspondencia a estas 7 iglesias. Tiene un sentido todo lo que está expresando en la palabra para que nosotros podamos ver que Dios tiene un orden en todo lo que hace. Bueno, el periodo que va a abarcar esta iglesia es del año 31 al año 100. Es la iglesia de los tiempos apostólicos. Y Éfeso significa deseable. Es una iglesia que mantuvo la doctrina pura porque principalmente estaban los apóstoles y las herejías que se quisieron infiltrar, por ejemplo las de los gnósticos y la de los nicolaitas, fueron rechazadas por ellos. Vemos que en este lugar se construyó o estaba el templo de Diana y tenía ella el título de Madre de todos los dioses y fue construido en el año 480 a.C. El título de Madre de Dios se le va a dar a María. Entonces, Diana era considerada Madre de los dioses y aquí precisamente es donde a María se le va a considerar como Madre de Dios. Y si usted ve lo que era la representación de Diana, era una mujer con muchos pechos, porque ella, como Madre de los dioses, tenía que alimentar a todos ellos. Y eso lo vemos en representaciones de otras culturas. Y es muy interesante entonces que esto suceda en Éfeso y que ahí se le denomine a María como la Madre de Dios. A esta iglesia fue la que Satanás atacó cual león rugiente en la persona de los judíos, luego de la Roma pagana, pero Cristo fortaleció a sus pastores y veló por sus ovejas. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles que quienes persiguieron primero a la iglesia fueron los judíos, ¿verdad? Los religiosos, y de ahí un hombre llamado Saulo de Tarso fue el que consentía en la muerte, ¿verdad? Y era su perseguidor de la iglesia. Y luego va a ser la Roma pagana la que va a perseguir a la iglesia de Cristo. Según la tradición de los padres apostólicos, Juan se encargó de la iglesia de Éfeso en el año 68 después de Cristo. Éfeso debe de haber sido uno de los centros principales del cristianismo, por consiguiente, era adecuado que el primer mensaje de Cristo, por medio de Juan, haya sido dirigido a esta iglesia. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es muy importante ver quién está hablando ahí, y este es Jesús. Y dice que están los candeleros de oro. Yo les pregunto, ¿dónde estaba en el santuario el candelabro de oro? ¿Dónde estaba? ¿En qué habitación? Bueno, antes, ¿verdad? En el lugar santo. Eso es importante porque Hebreos y toda la tipología del sumo sacerdote la vamos a encontrar en Apocalipsis. Que Jesús está continuando el ministerio de sumo sacerdote en los cielos, en el lugar santo. Muchos no toman en cuenta esto y no logran interpretar correctamente el Apocalipsis porque no ven la tipología y no ven la continuación del ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote. Es bien importante observar lo que escrito está. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estaban también en doctrina esta iglesia que sabía identificar quién eran los falsos apóstoles. En nuestros tiempos, muchos se autodenominan apóstoles y multitudes los siguen.
no saben identificar porque no tienen doctrina de que ellos son falsos apóstoles. Es tremendo cómo ha tenido avance el engaño, la mentira y el error, que ya muchos no pueden distinguir entre lo verdadero y lo falso. Verso 3, si has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia que trabajaba mucho. Juan está teniendo la visión y ve al Hijo de Dios ministrando en el lugar santo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Se le hace una recomendación, se le hace un reproche y le dice que si no va a quitar, ¿qué? Su candelero. Es decir, que va a pasar a otra iglesia. Tenemos que ver esto porque vemos entonces cómo va a ir cambiando, digamos, la estafeta. Pero a todas se les da la oportunidad de arrepentirse. Pero hay que entender eso porque si no, no se alcanza a ver la sucesión que Dios tiene en sus planes para ir entendiendo lo que va a pasar históricamente. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay mucho que decir de ellos, de los nicolaitas, porque su obra continúa hasta nuestros días, pero obviamente es con otro nombre. Bueno, no lo voy a leer todo, pero sí quisiera ver solamente el significado, que la etimología viene de Nicao, conquista, y Laos, pueblo, es decir, los que conquistan al pueblo, como lo conquistan a través de falsas doctrinas. Y esto se va a manifestar sobre todo en el siglo IV. Se va a tener una estructura jerárquica en la cual se va a someter al pueblo de Dios, a la mayoría de él, pero siempre Dios va a tener un remanente que sigue la verdad y su santa y bendita palabra. Lo veremos con más detalle en otra iglesia, esto de los nicolaitas. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No sé si usted se lo había preguntado, pero después del diluvio no aparece el árbol de la vida ya aquí en la tierra. Entonces, Apocalipsis nos dice, ¿en dónde está? Dios va a restaurar el árbol de la vida para aquellos que alcancen la salvación, aquellos que le sean fieles hasta la muerte.